bosque sumergido tiene mucho que ver con ese tema de los deslizamientos. Ustedes saben que el año pasado se habló mucho y salió en notas periodísticas el tema del lago Traful, el tema del bosque sumergido. Se habló también de tsunamis y también del tema deslizamientos y remoción en masa. Deslizamientos y remoción en masa son términos que son sinónimos, significan exactamente lo mismo. Otro tema que quiero aclararles es lo siguiente. Esta charla, digamos, me han invitado a ella porque, como les decía, tengo mucha experiencia, he trabajado mucho en el tema de deslizamientos, pero en realidad nunca estuve en el bosque sumergido y tampoco estuve en la ladera que está por encima del bosque sumergido, allí en el lago Traful. He trabajado por la zona, pero no exactamente en el bosque sumergido. Así que esta charla yo la baso en la experiencia que tengo sobre la temática, pero también en los trabajos de Federico Carballo, que hace su tesis de licenciatura, es geólogo él, su tesis la hace en esta zona. A mí me tocó ser árbitro de la tesis, así que allí empecé a conocer el tema. Y también me baso en los trabajos que hicieron geólogos del Servicio Geológico, colegas con los que compartí muchos años de trabajo, Roberto Cravero, Mario Rosas y Raúl Giacosa, y también en un trabajo hecho por investigadores de CONICET, del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, de ahí de la Universidad del Comahue, que son Débora Beit, Gustavo Villarrosa, Eduardo Gómez y Ariel Raniolo. Les vuelvo a recalcar, no estuve allí, pero basándome un poco en estos trabajos he armado esta charla. Yo les decía que los términos deslizamiento, movimientos de ladera, movimientos de remoción en masa son todos sinónimos. Los autores de habla inglesa hablan de landslide, o sea, deslizamiento, pero en realidad con eso incluyen un montón de tipos de movimientos distintos. Fíjense el esquemita que está acá. En él están los deslizamientos, de los cuales hay rotacionales y traslacionales. Estos rotacionales, fíjense, la masa hace una rotación hacia abajo y un poco hacia atrás. En los traslacionales hay una superficie de patinaje donde la masa que se desliza patina sobre esa superficie. Después están los flujos, donde hay una zona de arranque de donde sale el material y ese material generalmente se mezcla en muchos casos, con agua y genera una gran deformación en esa masa que se está movilizando, generando esos flujos. Hay otros tipos de movimientos como son los desprendimientos o caídas, como se ve en este esquemita de acá. La masa cae con un recorrido prácticamente vertical. Vuelcos, como se ve en este otro esquema, la masa se mueve hacia adelante y hacia afuera, volcándose y cayendo. Las avalanchas son movimientos de volumen muy, muy grande, muy rápidos, muy destructivos. Generalmente se les tiene mucho miedo. Tienen una zona de arranque muy notable, bien marcada. De allí arranca ese volumen muy grande de material que, si la avalancha se da en roca, son inmensos bloques de roca que se movilizan hacia abajo. Pero también hay avalanchas de derrubio, o sea, material ya fracturado que está generalmente sobre las laderas, avalanchas de suelo, bueno, de distintos materiales. Hay otros movimientos como estos desplazamientos de laderas, también se los llama expansiones laterales, donde hay en profundidad alguna litología que puede fluir lentamente y como consecuencia de ese flujo hay una gran rotura y deformación de la parte superficial. Bueno, simplemente les muestro que los deslizamientos, movimientos de ladera o de remoción en masa, hay muchos y de muchos tipos. Hay también muchas clasificaciones de movimientos de ladera y esta es una muy antigua, de Sharp del año 1938. Acá fundamentalmente los movimientos los divide
en aquellos con cara libre, o sea, los que se dan sobre ladera, y estos sin cara libre, que son fundamentalmente hundimientos. Dentro de los que tienen cara libre, fundamentalmente dos tipos, flujos y deslizamientos. Ahora, lo que me interesa mostrar aquí es que dentro de estos flujos hay unos que menciona como usualmente imperceptibles. Y esos movimientos son estos: rock creep, talus creep y soil creep. Creep nosotros lo traducimos como reptaje. Entonces esto es reptaje de rocas, reptaje de talud o reptaje de suelos. Son movimientos extremadamente lentos, por eso en esta clasificación figuran como imperceptibles. Bueno, el tema es que para llegar a entender qué pasa en el bosque sumergido, yo quiero mostrarles un montón de cosas que se ven, que no están sumergidas y que tampoco están cubiertas por bosque, que es un poco lo que pasa allí en Traful. La cosa no es fácil de interpretar porque por encima del lago está el bosque y lo que está por debajo del agua, bueno, no es algo que veamos asiduamente, sino que lo ven exclusivamente ustedes los buzos. Por eso es que los voy a pasear un poco por nuestro país mostrándoles ciertas cosas. Fíjense, esto es la localidad de Las Cuevas, muy cerca del túnel internacional que nos lleva a Chile. Y en esta localidad de Las Cuevas se ve por detrás de ella una inmensa avalancha de rocas con unos bloques tremendos. Y fíjense que acá no hay vegetación que cubra nada. O sea, lo podemos ver tranquilamente sin ningún problema. Y uno dice, ¿cómo es posible que hayan puesto esa localidad en el camino de una avalancha de roca? O sea, nosotros tenemos en realidad poca cultura en el tema de deslizamientos y todo eso. Le damos poca importancia a pesar de que los tenemos y tenemos unos ejemplos extraordinarios de movimientos de ladera. Yo les decía, ¿cómo es posible que pusieron la localidad en el camino de la avalancha de roca? Fíjense esta foto, el sector ese de Las Cuevas en 1890. Estaba la avalancha de roca, pero la localidad no estaba allí. El año 2004, allí tenemos la localidad de Las Cuevas, y uno dice, ¿cómo es que la han puesto allí, en el camino de la avalancha de roca? Porque fíjense, acá hay bloques que son parte de la avalancha y están ahí, atrás de ambos lados del río. El asunto es que cuando se produjo esta avalancha, el valle se cerró, se colmató completamente y se formó atrás un cuerpo de agua. En ese cuerpo de agua se produjeron depósitos lacustres que son horizontales. Parte de lo que se ve aquí, ¿ven? Este color bellecito, son esos depósitos lacustres. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil construir sobre un plano horizontal, mucho más complicado es construir sobre un plano inclinado. Por eso es que la localidad de Las Cuevas está puesta sobre el depósito lacustre horizontal generado por el cierre de esa avalancha de rocas. Bueno, fíjense, hay otro tema, más allá de que, como les digo, la pusieron en el camino de las avalanchas a esta pequeña localidad. El movimiento es un movimiento que primero, digamos, la masa se mueve en este sentido, la masa cae en un vallecito colgado que está acá, no es contenida por su gran volumen en ese vallecito y se vuelca como una inmensa avalancha de rocas al valle de Las Cuevas. Pero hay otro tema interesante. Fíjense en esta superficie de patinaje que hay acá. Estos son movimientos que nosotros llamamos complejos. O sea, primero hay un deslizamiento, una masa de este espesor patina sobre esta ladera, cae al fondo de esta quebradita y ahí se vuelca como avalancha de roca. Pero fíjense en esas superficies de patinaje, que esta es mucho más áspera y esta es mucho más suave. O sea, esta es más vieja y esta se expuso posteriormente. Hubo un primer movimiento allí y un segundo movimiento más atrás, lo cual aumenta la peligrosidad porque eso nos dice que el movimiento se reitera. Sin embargo, la localidad fue puesta allí. Fíjense, los bloquecitos movidos en esa avalancha de roca
tienen este tamaño y bueno, podemos pensar, si uno de esos bloques cae sobre una vivienda, ¿qué queda de esa vivienda? Este muchacho que está acá es Mario Rosas, uno de los coautores del trabajo que hizo el Servicio Geológico. Él tiene más de 1,80 m, así que bueno, nos ayuda de escala. Nos movemos un poquito al norte ahora, seguimos en Neuquén. Esta es la laguna de Barbarco Campos, una inmensa laguna. Y fíjense que en esta laguna, digamos, en esta zona hay una morfología muy particular. Ven aquí esto que yo estoy marcando. Esta es una inmensa zona de arranque de toda esta masa irregular que está aquí en el fondo del valle. Y esta masa tan irregular arrancó de aquí, cerró completamente el valle y por eso es que tenemos la laguna de Barbarco Campos allí. O sea, es una obstrucción producida por remoción en masa que generó el lago. Este lago, de la misma manera que el lago Traful, está en un área que fue englasada, o sea, los glaciares ocuparon estos valles y los modelaron, los erosionaron. Y aquí podemos ver, digamos, una de las evidencias de ese englasamiento. Fíjense este cordoncito que yo estoy señalando aquí, delgadito. Hay otros similares en este lugar. Esos son depósitos que los geólogos llamamos de morenas o depósitos glaciarios, depósitos morénicos. Esta es otra foto de ahí de Barbarco Campo. Acá está al revés. Fíjense, la zona de arranque ahora del material está acá. Este es todo el material que se volcó al valle y lo cerró. Y cuando uno camina por esa zona, el paisaje es tan irregular como lo que se ve acá, ¿ven? Y otra de las cosas que suceden es que uno tiene que caminar mirando el suelo, porque eso es un bloquerío infernal como se ve acá en un primer plano. O sea, este depósito son todos bloques. Más allá de la morfología irregular, el piso es toda una acumulación de bloques infernal. Los llevo ahora, les dije que íbamos a pasear un poco por Argentina, los llevo ahora a la Sierra de Aconquija. La Sierra de Aconquija separa Tucumán de Catamarca. Es un bloque de sierras pampeanas que tiene una altura de 5.400 metros. Aquí tenemos el Campo del Arenal y esta es la famosa Sierra de Quilmes. Allí el valle, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero cultivan unos pimientos, riquísimos pimientos. Y aquí están los famosos yacimientos de Farallón Negro y Bajo de la Lumbrera. Yo les voy a mostrar ahora una foto de campo de este sector, o sea, voy a agarrar el pie de la sierra y el pie de monte, o sea, el depósito que está al pie de esa sierra. Allí está la foto del campo del Piedemonte, la Sierra de Aconquija, y fíjense que en ese Piedemonte hay unos cordoncitos muy particulares, estos que están acá, que están en el Piedemonte, son depósitos de ese Piedemonte, pero tienen una morfología muy extraña. Uno de esos depósitos es este que está acá, no es parte de la sierra, sino que, como les digo, es un depósito del Piedemonte y tiene una altura de casi 100 metros. Ese último que les mostré, fíjense en perfil, es así, muy levantado acá en el frente y se va atenuando y uno lo puede seguir también en un albardón marginal hasta la sierra. Esta es una fotografía aérea de ese lugar. Esos bordes, esos albardones que yo les decía, son estos que se ven aquí en la foto aérea. Y caminando por estos albardones yo puedo llegar a lo que es la zona de arranque de estas inmensas avalanchas de roca. ¿Ven? Yo camino por este bordecito hasta la zona de arranque de estos depósitos de avalancha de roca que estoy marcando. Y este que está acá, lo que llaman Loma Redonda,
es ese que, como les digo y les mostré, tiene más de 100 metros de altura. Fíjense que son depósitos, o sea, esos albardones levantados y en el centro deprimidos. Muy particulares, se identifican muy bien por su morfología. Han recorrido 3 a 4 kilómetros en el piedemonte y han arrancado del frente de sierra prácticamente. Cuando uno camina a esos depósitos, se encuentra esto. Acá el vaquiano montado al lado de un bloquecito movido por esas avalanchas de roca. Esto es un solo bloque. Y el resto del depósito es como lo que se ve acá, absolutamente todo bloques y bloques muy angulosos. Casi no hay material redondeado, sino que los bloques son todos muy angulosos. ¿Cómo explicamos esos albardones marginales de estos depósitos? Bueno, una de las cosas que dicen es que esas avalanchas de roca se originan por una brusca caída desde el frente montañoso. Una gran masa, un gran volumen de roca cae desde ese frente montañoso y se moviliza a lo largo del piedemonte. Este esquemita que vemos acá, la masa se está moviendo en forma perpendicular a la pantalla y, digamos, esa masa que se está moviendo, como cayó bruscamente y entrampó aire, ese aire le sirve como fluidizante. Va abajo atrapado por ese gran volumen y va escapando del borde de la avalancha, se va escapando ese aire comprimido. Y en la medida que el aire va escapando, la avalancha que se está movilizando va entrando en contacto con el sustrato y se frena. Y entonces eso va generando esos albardones marginales. La parte central sigue avanzando hacia adelante sobre ese colchón de aire que se ve aquí y por eso finalmente ese colchón de aire se pierde, el depósito central es más deprimido. Este otro esquema que se ve aquí, la masa se está movilizando de izquierda a derecha, en este caso, y la parte delantera de ese gran volumen de avalancha va rozando contra el sustrato rocoso, o sea, contra ese piedemonte, se va frenando y la masa que viene atrás se va montando sobre ella y finalmente termina dando ese perfil de avalancha de roca que les mostré, muy levantado en el frente y más bajo hacia atrás. Bueno, esas avalanchas de roca se pueden mover a velocidades de 200 o 300 kilómetros por hora. Son movimientos extremadamente veloces, como les dije, y muy peligrosos. Dentro de estos movimientos de remoción en masa hay otros que son extremadamente lentos, como el reptaje. ¿Se acuerdan el esquemita ese que hablaba de creep, que yo le decía es reptaje? Ese reptaje decía allí que eran movimientos imperceptibles. O sea, yo me puedo poner frente a esta ladera todo un año y no voy a ver absolutamente nada. Sin embargo, hay evidencias indirectas que me indican que esta ladera se mueve. Las evidencias indirectas son árboles curvados, como los que se ve en este esquemita. De estos hay muchos en los bosques patagónicos. O sea, el árbol crece, la ladera empieza a moverse muy lentamente, el árbol se inclina, pero el árbol tiene un geotropismo positivo que lo hace crecer buscando la luz directamente hacia arriba, entonces el tronco se curva, pero el árbol va nuevamente a esa posición vertical en la parte superior buscando la luz. Sin embargo, las estructuras rígidas, fíjense, estos postes de un tendido de cables, este muro de contención o esta ruta se rompen. Los movimientos en este caso pueden ser de milímetros al año o de centímetros al año, pero las estructuras rígidas no aguantan movimientos de ese tipo y empiezan a colapsar, a pesar de, como les digo, que si yo me paro ahí no veo nada, pero la ladera se está moviendo en realidad. Fíjense este hermoso ejemplo de un árbol que ha sufrido, que nos está mostrando ese reptaje de suelo. Fíjense que hasta las raíces son medio
levantadas como consecuencia de ese reptaje. El tronco inclinado volvió a enderezarse y el árbol busca esa luz hacia arriba. Esto es el zoológico de la ciudad de Mendoza. Yo lo conocí hace unos cuantos años trabajando allí. Fíjense que el caminito dentro del zoológico está muy estropeado. Las antiguas palmeras están curvadas, evidenciando reptaje de suelo, tanto esa como esta. Hay algunos arbolitos más jóvenes que no evidencian eso. Sigo allí en este zoológico de Mendoza, fíjense, árboles inclinados, curvados, allí se los ve allí, evidencias de reptaje de suelos en esa ladera. Me voy ahora un poco más lejos, tuve la oportunidad de estar trabajando en Costa Rica, y esta es una ladera en la cual, digamos, la vegetación, todo ese bosque ha sido talado, pero uno ve en el suelo un montón de escaloncitos. Todo esto que está dibujado sobre esa ladera por el césped, eso es reptaje de suelos. Todos esos escaloncitos me están indicando también reptaje. Fíjense, este es ese mismo lugar. Los árboles también allí curvados me están indicando que esa ladera se está moviendo muy lentamente. Bueno, y esto es, digamos, un esquemita que muestra distintas velocidades de los movimientos de remoción en masa. Desde el reptaje, que habíamos dicho que podía tener 1 milímetro al año, 1 centímetro al año, hasta movimientos como las avalanchas que les mostré, que tienen 100 metros por segundo, por ejemplo. O sea, 100 metros por segundo son 360 kilómetros por hora. O sea, hay movimientos que tienen una gama de velocidades muy grandes, y esos son todos movimientos de ladera. Bueno, y ahora les voy a mostrar una serie de fotos de aquí de Argentina. Y yo les decía, nosotros no tenemos demasiada cultura en esto de los movimientos de ladera y todas estas cosas. Y eso se debe a que, por suerte, tenemos la mayor parte de nuestra población viviendo en áreas llanas, y es muy poca la población que hay en área de relieve. Sin embargo, hay problemas con las laderas y hay movimientos de ladera. Fíjense, esto es Tartagal. En el año 2009 hubo una tremenda inundación sobre la población de Tartagal. Allí, en esta zona, había un ramal ferroviario muy antiguo. Aquí está el puente. Y un poquito más abajo, un puente carretero. Todo esto que se ve acá, todos estos palos, en realidad yo digo palos, son troncos de árboles. Lo que pasó aquí es que se dieron unas lluvias extraordinarias en la sierra. Tartagal está sobre el piedemonte. Digamos, esas lluvias extraordinarias generaron inmensos flujos que bajaron hacia ese piedemonte donde está la localidad de Tartagal. Allí, como les decía, se generó, debido a la lluvia, deslizamientos donde se fue el suelo, y ese suelo se llevó todos los árboles que están sobre él. Pero lo interesante que se puede ver aquí en Tartagal, fíjense, el antiguo puente ferroviario, probablemente construido a principios del siglo pasado, tenía 54 metros de luz. 50 metros aguas abajo hicieron un puente carretero de 14 metros de luz. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó la creciente, con todos esos palos, enseguida se trabó sobre esa creciente, sobre este puentecito de apenas 14 metros de luz, 40 metros menos que el puente ferroviario. Eso hizo que la creciente levantara su nivel, y entonces los palos empezaron a trabarse abajo del puente ferroviario, y el puente ferroviario que está aquí fue arrancado hacia arriba y corrido de costado. O sea, fue una especie de reacción en cadena. Primero levantó el nivel de la creciente, este puente, después el puente ferroviario,
pero cuando ya se traba el puente ferroviario, la creciente desborda y se va sobre la localidad de Tartagal. Y eso le costó mucho a esa localidad. Y hablan de desastre natural. Ahora yo diría que este es un desastre natural producido en gran parte por la acción del hombre. Fíjense que si el puente de allí de 14 metros de luz hubiera respetado los 54 metros de luz, a lo mejor esta creciente sobre la localidad no se hubiera dado nunca. O sea, sí la creciente que llevó el río, pero nunca el río hubiera desbordado e inundado la localidad de Tartagal. Así que nosotros tenemos mucho que ver, digamos, con nuestras obras, a veces en estos episodios que los mencionan como desastre natural favorecido en parte por el hombre. Les sigo mostrando ejemplos, más que nada por lo que les decía, para que vean que este tema de los deslizamientos lo tenemos, a pesar de que no tenemos demasiada tal vez noción de ello. Esta es la ruta 7, una ruta internacional, es la misma donde está la localidad esta de las cuevas que le había mostrado antes. Esto es un poco aguas abajo de Uspallata. Acá hay un inmenso depósito que es esta avalancha del Tigre Dormido. Y está en esta zona no solo la ruta 7, sino un antiguo ramal ferroviario allí que dejó de funcionar en el año 82. Bueno, en abril del 2016 bajó un gran flujo por esta quebrada de La Soltera, ese es el nombre que tiene, y se llevó el puente carretero y el puente ferroviario. Allí está la ruta 7 y el puente que se llevó la creciente. Esta ruta 7 tiene más de 1000 vehículos diarios, se mueven a lo largo de esta ruta. La mayor parte son camiones donde se transporta mercadería entre Argentina, Chile y también camiones que pasan de Brasil a Chile. Más de 1000 vehículos diarios. O sea, esto genera un lucro cesante muy importante, el hecho de que se haya roto esta ruta. Les muestro otro ejemplo, Humahuaca, en enero del 17. En la quebrada de Humahuaca está la pequeña localidad de Volcán, allí se las estoy marcando. Y esa localidad de Volcán llegó un flujo de una de las quebraditas laterales al Río Grande, que va a lo largo de la quebrada de Humahuaca, y ese flujo no solo bloqueó la ruta 9, sino que además invadió e inundó esa localidad de Volcán, fíjense. Cortada la ruta 9, que nos lleva a Bolivia, esta va a La Quiaca y de ahí se pasa a Bolivia, pero además inunda esa localidad de Volcán. Unos kilómetros aguas abajo está Tilcara, con su famoso Pucará de Tilcara. El Pucará de Tilcara está hecho en la parte alta. Los nativos de esta zona construían en las partes altas, hacían acequias llevando el agua a la parte alta, y entonces cuando se daba un flujo, se rompía la acequia, arreglaban la acequia y tema solucionado. Pero nosotros no aprendimos del nativo, que por experiencia hacía eso, y construimos en el fondo del valle a donde llegan los flujos. Digamos, un ejemplo como el de Tartagal, donde metimos la pata, en realidad. Otro ejemplo de remoción en masa, ¿se acuerdan del deslizamiento de Diamante ocurrido en el 2018? Allí las barrancas del río Paraná, que se ve allí al fondo, sufren un deslizamiento y ese deslizamiento afecta directamente viviendas que están allí en esa localidad de Diamante. Este es un movimiento del tipo de las expansiones laterales que veíamos en ese esquemita. Acá hay una formación geológica que se llama Formación Paraná, que tiene unas arcillas muy plásticas, estas que están dibujadas en verde en este esquemita. Esas arcillas, digamos, cargadas de aguas, sufren esa deformación plástica y entonces ese flujo plástico termina
separando bloques de la barranca y generando estos deslizamientos traslacionales. ¿Cómo se cargan de agua esas arcillas plásticas? En gran parte por el agua que infiltra en el subsuelo toda la población de Diamante. O sea, de alguna manera también acá nosotros estamos favoreciendo los movimientos de ladera, realmente por falta de conocimiento un poco del tema. Bueno, y así llegamos a el año pasado, o sea, el 2019, donde, digamos, la remoción en masa estaba un poco mencionada en la zona de Traful. Pero con todos estos ejemplos lo que le quiero mostrar es que prácticamente todos los años tenemos problemas de remoción en masa, de deslizamientos. Sin embargo, no tenemos grandes grupos de trabajo en las universidades o en las instituciones que se dediquen a este tema de deslizamientos, por lo que les había mencionado antes. Hay muy poca población en área de relieve. Bueno, ya que estamos en Traful, les quiero, o sea, ya ahora nos enfocamos más en el tema de Traful y les quiero mostrar algunas cosas. Estos esquemitas están mostrando cómo ve uno un deslizamiento, que puede ser, por ejemplo, una de estas avalanchas de roca inmediatamente de producido. Fíjense, allí se ve muy bien la zona de arranque, la corona de arranque. Muchas veces hay un par de bloques descendidos y una parte distal donde la masa que se deslizó sufre una deformación mucho mayor que la que está acá en las cabeceras. Y esto es esos sectores que, como les había mostrado antes, están, por ejemplo, llenos de bloques. A medida que pasa el tiempo, se va desdibujando esta morfología que está muy clarita acá. Hay algunos cursos de agua que se instalan acá en los laterales, entre el paredón de arranque lateral y la masa movida. Allí ya lo tenemos dibujado, ese curso de agua. Y cuando ha pasado mucho tiempo, ya es muy difícil darse cuenta que allí hubo un deslizamiento. Solo, digamos, el ojo muy entrenado puede llegar a detectar eso. Y bueno, es importante a veces detectarlo, ¿por qué? Porque si yo paso una ruta por acá arriba, una cosa es pasarlo sobre una ladera donde hay roca firme y otra cosa es pasarlo sobre un sector de esa ladera que está lleno de bloques sueltos. Entonces, la identificación de estas cosas a veces es muy importante. Otro esquemita que muestra lo mismo, pero en este caso es todavía más complicado y este me gusta más para el ejemplo de Traful. Fíjense, una inmensa avalancha de roca que de entrada se lleva un bosque, porque esta zona ya tenía bosque, arrastra completamente el bosque que estaba en el sector que se moviliza. Con el tiempo, la avalancha va perdiendo un poco su morfología por erosión y a su vez el bosque empieza a colonizar el depósito de avalancha. Y en este caso, este sector de cabeceras está desdibujado por erosión, también empezó a crecer vegetación, pero este sector más distal está completamente colonizado por el bosque. Darnos cuenta allí de que hubo una avalancha de roca es todavía mucho más difícil. Bueno, ustedes dirán, el expositor enloqueció. ¿Cómo saltamos del bosque sumergido al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York? Esta es la Asamblea de Naciones Unidas. Y la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1989 proclamó el Diseño Internacional para la Reducción de Desastres Naturales en la década de 1990. Y la finalidad de ese diseño era reducir por medio de acción internacional concertada las pérdidas de vida, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas producidas por los procesos geológicos y meteorológicos que causan desastres naturales. ¿Cuáles son esos procesos geológicos y meteorológicos? Fíjense, dentro de los procesos geológicos se mencionan los geodinámicos externos e internos. Los externos son aquellos que ocurren por sobre la superficie y
los internos, aquellos que provienen del interior de la Tierra, como los terremotos, el vulcanismo, el diaprismo. A los terremotos se unen los tsunamis, o sea, esas grandes olas generadas muchas veces por terremotos, y los procesos geodinámicos externos. El primero que figura allí es la remoción en masa. Yo les decía al comenzar que deslizamiento, remoción en masa, movimiento de ladera son todo lo mismo. Colapso y subsidencia, en cambio, son hundimientos, erosión, suelos expansivos, suelos que se hinchan y si hay estructuras rígidas arriba las rompen. Y respecto a los procesos meteorológicos, lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes, tornados. Bueno, esos procesos geodinámicos más los procesos meteorológicos estiman que en la década del 70 y del 80 causaron 3 millones de muertos y 800 millones de damnificados. Y según estadísticas del Banco Mundial, entre 1990 y 1996, los desastres naturales produjeron alrededor de 40.000 millones de dólares en pérdidas. Esto, digamos, hace que los que nos dedicamos a estas temáticas realmente tengamos mucho que hacer y es importante nuestro trabajo en el sentido de tratar de evitar pérdidas de vida y evitar pérdidas económicas también. Bueno, y ahora vamos entonces, después del paseo que tuvimos en varios lugares de nuestro país, a la zona del lago Traful. En esa zona del lago Traful, este es un mapa geológico, hay fundamentalmente dos tipos de roca. Esta que figura acá en verde, que son rocas graníticas, y esta que figura en color naranja, que son rocas volcánicas. Son los dos grandes grupos de rocas que allí predominan. Están unidas acá o en contacto a través de una falla geológica, que es la que estoy siguiendo allí con el cursor. Y otro de los temas que hay que tener presente en el lago Traful, que es un valle muy amplio, muy grande, ocupado por un lago. O sea, en algún momento ese valle del Traful estaba así. O sea, durante la última glaciación había un inmenso glaciar ocupando el valle. Posteriormente se produce el retroceso glaciario como consecuencia del cambio climático y entonces queda expuesto ese inmenso valle, en parte erosionado por la acción del hielo. Pero yo les había mostrado también que, digamos, en el ejemplo de la laguna de Barbarco Campos, los glaciares también dejan sus depósitos, estos depósitos glaciarios que son las morenas. Se habla de morenas terminales cuando son las morenas que están en la parte distal, en el término del glaciar. Y muchas veces esas morenas terminales, fíjense que cierran el valle y generan cuerpos de agua por detrás. Este es un ejemplo muy clarito, que es la laguna del Torre, en la zona de Chaltén. Ahí está la localidad de Chaltén, al sur en Santa Cruz. Fíjense, acá todavía tenemos los glaciares que bajan prácticamente hasta el borde de la laguna y allí se ve como el valle está cerrado por estos cordones de morenas laterales, que generan entonces esa laguna. Allí tenemos la foto de campo, la laguna del Torre, la morena lateral que cierra el valle formando la laguna. Esa es la margen izquierda y esta es la margen derecha, también el depósito glaciario o el depósito de morena allí cerrando la laguna. Y en Traful también tenemos eso, fíjense, en este mapa, estos que están acá en este bordecito son depósitos glaciarios. Hay depósitos de morena frontales que cierran ese valle del lago Traful. O sea, estamos con una situación muy parecida a la que le mostré un poco más joven.
Bueno, acá en el Traful hay otro tema que es un tema geológico un poquito más complicado, lo vamos a ver rápidamente porque tiene que ver con el bosque sumergido y con lo que pasa en la ladera por encima. Fíjense que en esta ladera norte de este valle del Traful hay una serie de escalones acá. Estos dos piquitos en cada una de estas líneas punteadas indican el bloque bajo, o sea, son escalones. Esta es la parte más baja, pasamos al otro escalón y así sucesivamente. Acá está la esquemita que muestra esos distintos escalones. Cada una de estas son fallas geológicas. Allí se los ve en el campo, ¿ven? Allí está, digamos, una de las fallas que pasa por aquí, la otra, digamos, pasa por allí. Ahí tenemos el bosque sumergido y atrás un paredón rocoso. ¿Cómo se explican, digamos, como les digo, lo voy a hacer muy rápidamente, pues es un tema geológico más complicado y nosotros nos vamos al bosque sumergido. Para que esta roca granítica se monte sobre esta volcánica que yo les decía, acá está mostrado en este esquemita, hay compresión en la corteza y esa compresión hace que la roca granítica monte la volcánica. Después de esa etapa compresiva hay una etapa de relajación y en esa etapa de relajación se puede dar un escalonamiento como el que se ve acá en C en este esquemita y ese escalonamiento queda dibujado en toda esa estructura. Fíjense, allí se ven esas fallas que decíamos, que están al norte del Traful, y acá se ven esos bloques descendidos, este más bajo, este más alto, inclinados un poco hacia atrás. También mencionan que en parte se observa a veces alguna inclinación de todo el bosque también, un poquito hacia atrás. Lo que yo les había mencionado es que el Traful también fue ocupado por hielo, y cuando estaba esa masa de hielo en el valle del Traful, esa masa de hielo podía llegar a tener un espesor de 100 metros o más, generaba un peso sobre el sustrato muy grande, pero además generaba presión sobre los laterales del valle. Cuando el hielo se derrite, esos laterales del valle que habían sido presionados por la acción del hielo, se relajan y como consecuencia de esa relajación en los laterales del valle se forma toda una estructuración en esa ladera, como la que se puede ver en este esquemita. Fíjense aquí, había un primer glaciar que estaba a esta altura y después el glaciar sufre derretimiento y pasa a este segundo puesto, a esta segunda altura, mucho más bajo. La parte superior de la ladera se relaja, esa relajación da fracturas en superficie, acompañadas por una fractura más profunda que nosotros los geólogos llamamos de cizalla, que habilita el movimiento, o sea, esta fractura más profunda habilita la fracturación de superficie. Y finalmente, la ladera puede quedar confinada como este esquemita que está acá, que figuran como deformaciones gravitacionales profundas, ¿ven? Una serie de escalones sobre la ladera. O sea, esta es otra de las formas de explicar ese escalonamiento. Acá hay otro esquema del que se habla como deslizamiento multirotacional, pero es similar a lo que antes mostraba. Una falla profunda, una cizalla profunda, que permite toda esta estructuración de superficie que nos da toda una serie de escalones. Bueno, y vamos a dejar un poquito el tema de estas estructuras allí, porque como les decía, no es nuestro objetivo. Nos vamos entonces a la zona del bosque sumergido. Allí está el bosque sumergido y atrás un importante afloramiento de roca en justamente este salto que muestra la ladera. Allí se lo ve con más detalle, ¿ven? El bosque sumergido y atrás ese afloramiento de roca.
Cuando miramos esta foto es muy interesante porque fíjense que, digamos, aquí el bosque nos está mostrando algo, esta curva. Acá el bosque fue arrasado, arrancado, más al norte no lo veo, pero aquí hay algo muy particular. Esta curva sobre la ladera es muy parecida a las curvas que generan las coronas de arranque de estos grandes movimientos de masa, que pueden ser, por ejemplo, una avalancha de roca en las cuales, como les decía, hay una escarpa principal y una serie de bloques descendidos, muchas veces en la zona proximal, para finalmente la zona distal mostrarnos un depósito mucho más deformado y una gran cantidad de bloques en superficie. Ese afloramiento de roca que está por detrás del bosque sumergido es este que está aquí. Fíjense que de ese afloramiento hacia el lago Traful empieza a haber una inmensa cantidad de bloques. Parte pueden ser, digamos, el resultado de una avalancha de rocas que arranca acá, y algunos pueden ser debidos directamente a caídas de este paredón rocoso. Pero los geólogos que estuvieron trabajando allí, los geólogos del Servicio Geológico, marcan una zona de arranque de una avalancha de rocas justamente allí en ese paredón, un bloque descendido marcado acá. Ese bloque descendido son los que les muestra este esquemita, algún bloque más bajo. Lo mismo mostrado lateralmente el paredón de arranque principal, la corona de arranque principal de un movimiento y un bloque descendido más abajo. Y allí se ve el paredón de esa corona de arranque principal. Acá se ven dos cosas muy interesantes. Fíjense la fracturación que muestra ese macizo rocoso. O sea, acá hay fracturas en gran cantidad de direcciones. Ese macizo tiene una gran inestabilidad debido a toda esa fracturación. Y hay bloques que han caído recientemente. Este, por ejemplo, es un bloque probablemente de una caída reciente desde este paredón. A medida que nos vamos alejando desde ese paredón hacia el lago Traful, empezamos a ver una inmensa cantidad de bloques, típico de esos depósitos de avalanchas de roca, como yo les decía. Pero fíjense que acá todavía, digamos, no tenemos un bosque cubriendo toda la ladera. Probablemente porque, en parte, digamos, estos depósitos proximales al paredón de arranque tengan también depósitos de caída muy recientes que no permiten el establecimiento del bosque. Si nosotros de ese paredón nos vamos caminando derecho hacia el lago Traful, aparecen cosas como esta, fíjense, como un escalón. Ese escalón es uno de estos bloques más bajos dentro de un movimiento de avalancha de roca, incluso algunos árboles lentamente girados hacia atrás también, allí en esos escalones. Y si seguimos caminando hacia el lago, ya el bosque cubrió todo. ¿Se acuerdan de ese esquemita que yo les decía? El bosque coloniza la avalancha de roca, pero si miramos el sustrato, fíjense que son todos bloques. Allí se ve el bosque, pero, digamos, el piso son exclusivamente bloques. Algunos muy grandes, y el bosque creció sobre todo ese bloquerío. Aquí lo mismo, fíjense los grandes bloques que hay. Este es el típico sotobosque de estos bosques patagónicos, la caña. Pero vemos inmensos árboles sobre un mar de bloques. Además se ven esas morfologías irregulares, sectores levantados, sectores deprimidos, asociados a todos esos bloques. Y en algunos lugares también podemos ver esto. Fíjense este borde. Y acá el terreno cambia completamente. O sea, este es
uno de esos bordes, esos albardones que generan las avalanchas de roca que les había mostrado antes. Aquí estaríamos en este sector, donde en la parte baja, acá a la derecha, estamos en el sustrato que no está cubierto por la avalancha de roca, y acá estamos entrando en el albardón lateral de la avalancha. Allí vemos inmensos bloques que formaron parte de esta avalancha, hoy quebrados por el movimiento, con árboles que crecen en el medio. Bueno, hasta allí lo que podemos ver, o lo que sabemos en base a toda esta observación, es que en ese paredón rocoso que está atrás del bosque sumergido, ese paredón fue una corona de arranque de una inmensa avalancha de rocas que bajó por la ladera, y parte del depósito de la avalancha se fue al lago Traful, invade el lago Traful. Ahora bien, si seguimos observando un poco todo ese bosque que, como yo les digo, colonizó el depósito de avalancha de roca, vemos que hay espacios abiertos. Acá se vuelve a repetir lo mismo. Fíjense que el bosque está sobre bloques. Acá atrás de este Federico Carballo hay también un inmenso bloque. Y en ese sector vemos que hay una gran cantidad de árboles caídos, y hay árboles también que muestran esa curvatura que yo les decía que es típico del reptaje. Y esto es, digamos, una prueba de ese reptaje. Fíjense, este es un tronco de uno de estos árboles. Ese tronco de árbol está separado de abajo hacia arriba, una separación de 52 centímetros. Esto es febrero del 2010. Para febrero del 2017 tenía 72 centímetros. O sea que hay un movimiento de 2,85 centímetros por año. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que en realidad ese árbol tiene sus raíces agarradas sobre probablemente bloques distintos. Esos bloques tienen un pequeño movimiento diferencial con una velocidad que es la que habíamos visto de reptaje. Un movimiento diferencial de distintos bloques sobre los que está agarrado la raíz hace que finalmente ese bloque termine abriéndose, como muestra este ejemplo, una cosa realmente insólita, pero por otro lado una prueba de reptaje indiscutible. Estas son fotos tomadas de Google, simplemente para mostrarles raíces agarradas sobre bloques, o sea, un bosque que crece sobre una gran cantidad de bloques acumulados. Si estas raíces están, como yo les decía, agarradas en parte sobre bloques distintos, y esos bloques se mueven diferencialmente, terminan quebrando el tronco de abajo hacia arriba, como se puede observar allí en la localidad de Traful. Bueno, vieron que decíamos que ese bloque, ese tronco se está abriendo a una velocidad de 2,85 centímetros por año, o sea, estamos aquí, digamos, en un reptaje, en movimientos de tipo reptaje. Ahora bien, los geólogos que trabajaron allí en la zona dicen que, de acuerdo a lo que han visto, a mediciones que se han hecho, el bosque y digamos, ese mismo, o las evidencias de reptaje en superficie, se están moviendo a velocidades de 10 centímetros a 36 centímetros por año. O sea, allí, digamos, este borde de reptaje serían 17 centímetros por año, o sea, con 10 centímetros estaríamos en movimientos de tipo reptaje. Ya 36 centímetros por año pasaríamos a solifluxión. El movimiento de solifluxión, también lento, en él interviene ya mucho más el agua. El reptaje es un movimiento en general seco, con poca cantidad de agua influyendo en él, pero cuando eso se acelera podemos llegar a tener un movimiento de tipo solifluxión.
Estas son otras grietas, o sea, ese árbol que se separó es evidencia de reptaje, pero cuando en el suelo vemos estas grietas sobre el bosque que está arriba del bosque sumergido, también son evidencias de reptaje. Y si vamos al puesto de Fernández, que está allí, de donde creo que salen para hacer estas excursiones de buceo, evidentemente este sector no tiene vegetación porque está todo talado, el bosque está talado, pero fíjense que en algunos troncos que quedan allí hay evidencias de reptaje. Ven la curvatura del tronco allí. Y además, todos estos escalones en el césped son evidencia de reptaje. Esto es lo mismo que le mostré que habíamos visto en Costa Rica. O sea, hay también allí reptaje de laderas. Estas líneas blancas fueron marcadas por los geólogos del Servicio Geológico y son esas grietas que hay en el sustrato y que prueban ese lento reptaje de toda esa ladera. Reptaje que, como les decía recién, es un poco rápido, un poco acelerado. Y eso pasa tal vez porque, digamos, hay alta presión de poros dentro de ese depósito. Fíjense, está esquematizada aquí una ladera y, digamos, los materiales que yo pueda tener sobre la ladera tienen una fuerza de empuje paralela a la ladera que lo lleva hacia abajo y hay un esfuerzo normal que sostiene esos materiales en la ladera. Cuando los niveles freáticos, o sea, el nivel de agua en el suelo es bastante alto, aumenta esto que llamamos presión de poros. Fíjense, en el caso del lago Traful, este podría ser el lago. Si tenemos ese lago, los niveles freáticos están muy altos. Entonces, esta fuerza en rojo que trata de impulsar las cosas ladera abajo, se mantiene, pero el esfuerzo normal efectivo que trata de sostener las cosas, es más chiquita. ¿Por qué? Por el aumento de presión de poros. Cuando yo tengo un bloque sobre el sustrato, está sostenido por acción de la gravedad. Cuando lo tengo sobre una ladera, esa gravedad se descompone en una fuerza, una gravedad tangencial que lo lleva hacia abajo y en una gravedad perpendicular, que es este esfuerzo normal que lo sostiene. Cuando yo tengo agua sobre esa ladera, que está acá en gris oscuro, en este esquema, fíjense que el agua lo que hace es levantar el bloque, este uplift, lo levanta y además el agua aumenta peso. Esta se dice que es una fuerza de flotación, como que levanta el bloque. Ustedes me dirán, esto suena a verso, porque ¿cómo una pequeña película de agua puede levantar un bloque? Bueno, esto es lo mismo que cuando nosotros andamos sobre un pavimento mojado y frenamos bruscamente. El coche se desliza. ¿Por qué se desliza? Porque entre el pavimento y la cubierta hay una delgada película de agua que es presionada en la frenada y eso permite el deslizamiento. Bueno, esto es lo mismo. O sea, esta fuerza que está acá simplemente lo que nos está diciendo que es más fácil el patinaje si tenemos esa alta presión de poros en el depósito. Bueno, y así llegamos hasta la orilla del lago, pero ahora sí tenemos conocimiento de qué es lo que pasa en la ladera por encima del bosque sumergido. O sea, por encima del bosque sumergido tenemos un antiguo movimiento de ladera, una antigua avalancha de roca, que cuando ocurrió se llevó puesto todo el bosque que había sobre esa ladera, arrastró completamente el bosque, no quedó nada de ese bosque. Y después de ocurrido esto, el movimiento comenzó a perder un poco su morfología típica y empezó a ser colonizado nuevamente por el bosque. O sea que en la parte por encima del lago Traful tenemos dos movimientos.
Uno muy rápido, antiguo, que fue una avalancha de roca. Y tenemos un movimiento actual extremadamente lento de reptaje, ejemplificado por esos árboles curvados, por esas grietas que hay en el suelo, por ese árbol que está separado por reptaje. Les vuelvo a repetir, por encima del lago dos movimientos, uno antiguo y rápido y otro actual y muy lento. Ahora nos vamos a ver qué pasa en el bosque sumergido. Dicen que hay árboles de 20 metros en posición de vida debajo de la superficie. Eso me lo contarán ustedes, los usos, porque yo no lo vi. Sería muy interesante verlo, pero bueno, no he tenido el gusto por el momento, así que ustedes son los que nos han dado la prueba de todo esto. Bueno, esto está tomado del trabajo que yo les decía que hicieron los investigadores de allí, de la Universidad del Comahue, investigadores de CONICET que están en la Universidad del Comahue, y es a través del sonar, en la zona esta del bosque sumergido, detectaron la morfología que hay en profundidad, a través del sonar batimétrico y sonar lateral. Y fíjense, digamos, la morfología es esta que está acá, hay algo que está por delante de esa morfología, pero sigue siendo así irregular, con entradas y salidas. Fíjense las avalanchas que habíamos visto, que no están por debajo del agua y que no tienen bosque que las tapa, ¿ven? También muestran entradas, salidas, sectores que avanzaron unos más respecto de otros. O sea, esa morfología lobulada que vemos acá es típica de un depósito de avalancha de roca, y lo mismo pasa con esta que está por delante, un movimiento que llegó más lejos, más antiguo. Yo les decía, un movimiento que llegó más lejos, más antiguo. Fíjense, acá hay un albardón de avalancha de roca, pero acá afuera tengo otro, y acá adelante tengo más. Esta es la Sierra de Laguna Blanca en Catamarca, y toda esta morfología irregular que hay acá adelante, que se ve, digamos, en esta imagen, en este sector, son depósitos de avalancha de roca, con esa morfología que se ve también en ese estudio de sonar hecho en el lago Traful. Bueno, seguimos viendo ahora qué es lo que pasa debajo del agua para seguir interpretando y terminar, mejor dicho, interpretando de qué se trata el bosque sumergido. Y acá hay un perfil muy interesante hecho prácticamente paralelo a la costa y varios puntos de observación. Este perfil fue hecho inicialmente en esa tesis hecha por Carballo. Yo lo voy a ilustrar con fotos que me pasó Diego. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se ve en el fondo del lago en A, en B, en C y en D. Recuerden que aquí, digamos, es donde está ese afloramiento rocoso que, digamos, nos está marcando el arranque de la avalancha de roca que baja acá, y justo acá tenemos ese bosque sumergido. O sea, en el sector A tenemos un fondo del lago con mucho material fino y ya aparecen algunos troncos allí. Acá se muestra exactamente lo mismo, el material fino, depósitos, típicos depósitos finos que hay en el fondo de los lagos, y ya aparecen algunos troncos de árbol. Aquí se puede ver una hermosa foto que me pasó Diego. Vamos a ver qué vemos en B ahora. En B lo que empieza a verse es una inmensa acumulación de troncos, todos caídos. Ya empieza a verse aquí en este sector algunos bloques. Allí en el fondo se pueden ver algunos bloques. Sigo viendo en B toda esa inmensa acumulación de troncos, y acá, digamos, entrando a ese sector, una foto que me pasa Diego.
lo mismo. Y ahora vamos a C, que está justamente enfrente de, digamos, la orilla hasta donde llegamos con la observación de superficie y donde empezaba el bosque sumergido. Acá están los árboles en posición de vida y fíjense qué interesante. Los árboles han crecido sobre bloques. O sea, lo mismo que habíamos visto en superficie. El bosque colonizó la avalancha de roca. También se puede ver eso aquí. Estos árboles en posición de vida, creciendo y amarrados, yo diría, a los bloques. Esta foto es realmente un espectáculo. Pero yo como geólogo, más allá del marco que le pusieron a estos buzos, destaco los bloques y fíjense lo angulosos que son esos bloques. Que los bloques sean así angulosos me indica que el transporte que han sufrido es muy escaso. O sea, arrancaron de esa corona de arranque y se fueron hacia abajo como una avalancha de roca, habrán recorrido 3, 4, 5 kilómetros, no sé exactamente cuántos, pero no más. Quedaron depositados allí y por eso son bloques angulosos, típicos bloques de una avalancha de roca. Seguimos viendo lo mismo, pero acá lo que les quiero, digamos, mostrar un poquito es, digamos, cómo esas raíces agarran los troncos en posición de vida a los bloques. Aquí también se ve eso muy interesante, las raíces agarrando bloques. O sea, esos bosques evidentemente tienen una malla de raíces, o sea, no solo agarran los bloques, sino que se entrelazan las raíces de los distintos árboles y generan una malla de raíces que sostiene en superficie a todos esos bloques y probablemente permite que se muevan conjuntamente muy lentamente en forma de reptaje. Esta foto me encantó, a pesar de que no es tan bonita, pero para mí desde el punto de vista geológico muy interesante. Fíjense, este tronco, si bien está quebrado, pero este tronco curvado es un tronco que ha sufrido reptaje antes probablemente de llegar acá al fondo del lago Traful. Vamos ahora a D, que es el punto que nos queda, y de nuevo aparece material fino, vemos el fondo ya con, no se ven, digamos, todos esos bloques, sí hay gran cantidad de madera nuevamente en ese fondo, pero nuevamente el depósito de materiales finos. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado viendo? O sea, empezamos con un fondo como este, después entramos en un sector donde no había árboles en posición de vida, estaban todos volcados, después pasamos al sector donde los árboles están en posición de vida y finalmente terminamos aquí. Yo interpreto que, digamos, hemos pasado de un sector donde no hay evidencias de la avalancha de roca a un sector donde hay un montón de troncos caídos, que son los árboles arrastrados por la avalancha de roca. Y después llegamos a un sector donde los árboles están en posición de vida y esos árboles se han sumergido muy lentamente por reptaje en el lago Traful. Debido a lo que les decía recién, hay una malla de raíces que está sosteniendo esos bloques que se van hundiendo muy lentamente por reptaje. Es la única manera de tener árboles en posición de vida, o sea, que hayan entrado muy lentamente ahí al fondo del lago Traful. La otra alternativa es que el lago haya subido con posterioridad a la avalancha, pero podemos interpretarlo, como les decía antes, que esté, digamos, tenemos comprobado el reptaje en superficie y podemos decir que aquí por debajo del agua todavía se acelera un poquito más. Por eso que yo les decía, hay una cantidad de agua que, bueno, esa presión de poros nos sobra el agua para aumentar esa presión de poros
y favorecer ya un movimiento que puede pasar de reptaje a solifluxión. O sea, que tuvimos esa avalancha de roca que arrancó aquí, parte del depósito se fue al fondo del lago, arrastró una gran cantidad de troncos ese movimiento inicial, después el bosque colonizó la avalancha y ese depósito de avalancha colonizado por el bosque va reptando muy lentamente y va hundiendo o sumergiendo los árboles que están sobre la ladera. O sea, estos árboles evidentemente crecieron en superficie, no pudieron crecer por debajo del agua, pero muy lentamente se van metiendo debajo del agua por reptaje. Este mismo esquema, la avalancha de roca inicial. Acá la parte distal de la avalancha de roca seguramente también tiene un montón de palos caídos, arrastrados por el movimiento inicial. Y a posteriori, un lento reptaje, que es esto que yo marqué en negro, que va hundiendo los árboles que crecieron con posterioridad, los va mandando por debajo del pelo del agua del lago Traful y quedan entonces en posición de vida. Quiere decir que estas observaciones de los troncos que lentamente a lo largo de los años se van hundiendo, están representando ese lento movimiento de ese bosque por reptaje o solifluxión, que en superficie podemos identificar a lo largo de cosas como estas. O sea, el mismo movimiento en superficie que el que tenemos en profundidad. Bueno, como ven, esta es una interpretación de por qué tenemos ese bosque en posición de vida, cosa no sencilla de explicar, y no sencilla en este caso porque parte de todo este depósito quedó por debajo del lago y otra parte está por debajo del bosque, o sea, no es fácil de ver, y por eso empecé, digamos, un poco esta charla mostrándole cosas o avalanchas o depósitos en los cuales la morfología se ve perfectamente porque no hay ningún tipo de cobertura. Bueno, eso es todo, y las preguntas que quieran estoy a su disposición para escuchar. Bueno, Luis, primero, antes si a alguno de los chicos se les ocurre o tiene alguna inquietud, yo te voy a agradecer muchísimo tu presentación. Bueno, ya la habíamos tenido en forma personal nosotros, pero bueno, la verdad que estuvo muy lindo, muy didáctico en cuanto a la interpretación de lo que nosotros ahora vamos a poder hacer cuando volvamos a ese bosque, cosa que nunca fuimos hacia arriba, nunca nos fuimos a caminar por todas esas laderas, así que aparte de ir a bucearlo, ya lo vamos a poder ir a recorrer, a pasear un poquito hacia arriba y acordándonos de todos estos detalles y de todas estas enseñanzas que nos dejaste, lo vamos a ver seguramente desde otra perspectiva. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, te digo, al contrario, un gusto, y yo digo que, digamos, en realidad, a pesar mío, el año pasado me jubilaron del servicio geológico, y yo digo que la geología se ha transformado, por lo menos para mí, en un vicio, y bueno, estas cosas me permiten de alguna manera seguir con mi interpretación de geología, más allá de que continúo en la universidad, pero me permiten, digamos, seguir interpretando geología, seguir viendo este tema de deslizamientos en el que trabajé mucho. Y como te digo, este es un caso muy particular, muy interesante, porque, digamos, hay que interpretar por debajo del bosque y por debajo del agua. Así que un lindo desafío, por lo cual ya te digo, te agradezco la invitación, para mí fue muy interesante. Y espero alguna vez poder estar caminando por allí también esa gran avalancha de roca. Y por qué no, buceándola también. Había estado tiempo de... Digamos, eso tendría que aprender a bucear primero, pero sería interesantísimo verlo. Voy a recomendar un buen profesor de buceo así. Seguro.
Bueno, chicos, les agradezco a todos. Bueno, a Luis ya le agradecimos en forma especial. Muy buenísimo que nos hayamos encontrado en esta charla. Nos mantenemos en contacto. Falta poco. Ya se va a destrabar esto. Vamos a volver al agua, si Dios quiere. Hay un par de proyectos ahí para noviembre, diciembre, de que estamos empezando a retomar con nuestra pasión, del cual en diciembre, si Dios quiere, estaremos ahí ya volviendo al bosque sumergido, y como les decía antes, ya lo vamos a ver desde otra perspectiva y con un poquito más de entendimiento de lo que sucede y lo que sucedió ahí. Muchas gracias. Nos seguimos manteniendo en contacto y los saludos desde acá, desde Bariloche, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias a todos. Muy clara la explicación. Gracias, Luis. Muy linda explicación. Muy buena exposición. Extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, ya les digo, gracias a ustedes porque puedo mantener el vicio de la geología. Excelente, muy buena, muy buena, muchas gracias. Hay también para andinistas, si conocen andinistas, tengo una charla sobre el Aconcagua, realmente muy interesante, pero eso no es para abusos. Bueno, buenas tardes, nos vemos. Diego, un abrazo, Gustavo. Nos vemos.